El día comenzaba sin su permiso, una invasión silenciosa de luz pálida que se arrastraba por las persianas polvorientas. Para Daniel, cada amanecer era un recordatorio de la noche que no había conseguido descansar. El aire en la habitación era denso, estancado, como si contuviera los fantasmas de todos los ayeres. Se movía por la casa como un extraño, un inquilino en los pasillos de su propia vida. Cada objeto, cada fotografía en la pared, era un monumento a una felicidad que ya no reconocía, un eco lejano de una risa que se había extinguido. La soledad era una presencia física, un peso sobre sus hombros que le encorvaba el espíritu antes que el cuerpo. Comía sin hambre, miraba por la ventana sin ver, respiraba por pura inercia. La casa, antes su refugio, se había convertido en su jaula, y sus muros parecían encogerse un poco más cada día, susurrando con el crujido de la madera vieja y el gemido del viento. Al principio eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar. Una puerta que juraría haber cerrado, encontrada entreabierta. Un objeto movido de su sitio, apenas unos centímetros. El frío repentino en una habitación bañada por el sol. Lo achacaba al cansancio, a la mente que le jugaba malas pasadas. Pero la sensación de ser observado crecía, una espina clavada en la nuca. Era una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía al girarse, un sonido en el piso de arriba cuando estaba completamente solo. Dejó de moverse en la oscuridad, encendiendo cada luz a su paso, creando un archipiélago de seguridad en un océano de penumbra creciente. El silencio ya no era vacío, sino expectante, como si la casa contuviera la respiración, esperando a que él se diera la vuelta. Empezó a hablar solo, llenando el vacío con el sonido de su propia voz, pero sus palabras rebotaban en las paredes y volvían a él extrañas, ajenas. Una tarde, mientras el sol moría en el horizonte tiñendo el salón de tonos anaranjados y melancólicos, ocurrió algo que rompió la delgada membrana de su negación. Estaba de pie, inmóvil en el centro de la habitación, cuando lo oyó. No era el viento, no era la casa. Era un sonido suave, rítmico, casi imperceptible, que venía del pasillo oscuro que llevaba a los dormitorios. Era el lento y deliberado goteo de agua. Pero no había grifos abiertos, no había fugas. Con el corazón martillando contra sus costillas, caminó despacio hacia la oscuridad, paso a paso, hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra. El goteo se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la casa, tan profundo que podía oír su propia sangre rugiendo en sus oídos. Y entonces, desde el final del pasillo, vio una línea de humedad oscura extendiéndose lentamente por el suelo de madera, avanzando hacia él. No era agua, era algo más denso, más oscuro, y no venía de ninguna parte. El pánico le ordenaba huir, gritar, romper una ventana y saltar al mundo exterior, sin importar las consecuencias. Pero sus pies estaban clavados al suelo, convertidos en plomo por un terror más profundo que el instinto de supervivencia. Observó, impotente, cómo la mancha oscura avanzaba, devorando la madera, silenciosa e imparable. No se extendía como un líquido normal, sino que parecía respirar, pulsando con una vida propia y maligna. Cuando tocó la punta de sus zapatos, no sintió humedad, sino un frío que le trepó por las piernas y se anidó en su pecho. Un frío que no era de este mundo, un frío que reconocía desde el fondo de su alma. Era el mismo vacío helado que sentía cada mañana al despertar. Las luces de la casa parpadearon al unísono, una vez, 2 veces, y luego se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor de la luna que se filtraba por el salón. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad estática que le erizó el vello de los brazos. Y en esa quietud asfixiante, levantó la vista. Al final del pasillo, en el viejo espejo de marco de roble que siempre había estado allí, algo se movía. No era un reflejo de la penumbra, sino una forma que se solidificaba desde la nada.
Al principio era solo una silueta, una mancha más oscura que la propia oscuridad. Pero entonces la forma cobró detalle. No era una aparición monstruosa con garras y colmillos, ni un espectro vaporoso sacado de una pesadilla. Era una figura humana, encorvada, temblorosa, con el rostro hundido entre las manos, como si soportara el peso de una pena insondable. Llevaba su misma ropa, la misma camisa arrugada y los mismos pantalones desgastados. Con un horror que le recorrió la espalda y le robó el aliento, Daniel se dio cuenta de que se estaba viendo a sí mismo. No era un reflejo, pues él seguía inmóvil, con las manos a los lados. Aquella cosa en el espejo era una copia, un eco, su propio dolor hecho carne, su desesperación tomando forma en el cristal. Lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo, la figura en el espejo bajó las manos. Su rostro era el de Daniel, pero devastado, demacrado por un sufrimiento que él se había negado a mirar de frente. Los ojos, dos pozos de oscuridad, se clavaron en suyos, y en ellos no había malicia, no había ira ni amenaza, solo una súplica infinita, un anhelo de ser visto, de ser reconocido. En ese instante, la verdad le golpeó con la fuerza de una revelación divina y terrible. La casa no estaba encantada. El intruso no era un demonio venido de fuera. El fantasma era él. Era la parte de sí mismo que había abandonado, el dolor que había intentado enterrar bajo capas de silencio y soledad, y que ahora se negaba a seguir ignorado. La figura en el espejo levantó una mano temblorosa, no como una amenaza, sino como un puente tendido sobre un abismo. Y, por primera vez en meses, impulsado por una fuerza que no era miedo, sino una extraña y frágil esperanza, Daniel levantó su propia mano para responder. Cuando sus dedos rozaron la fría superficie del espejo, no hubo un choque, sino una fusión. Un torrente de imágenes y sensaciones que había mantenido represada se desbordó dentro de él. Vio la risa de Elena iluminando el salón, sintió el calor de su mano en la suya durante un paseo de otoño, oyó el eco de conversaciones susurradas en la madrugada. Y con ello vino el dolor, puro y afilado como un cristal roto, el dolor de la última despedida, el silencio ensordecedor de su ausencia. No lo apartó. Por primera vez se dejó ahogar en él, y en lugar de hundirse, sintió que algo en su interior, algo petrificado por el tiempo, comenzaba a resquebrajarse. La figura en el espejo no se desvaneció, sino que pareció asentir, una aceptación silenciosa que era a la vez un perdón y un permiso para seguir adelante. El sol no pidió permiso esa mañana, fue invitado. Daniel se despertó y no por la luz que se colaba, sino por un impulso que nacía desde dentro. Se levantó y con un gesto que le parecía ajeno y a la vez familiar, abrió en par las persianas del dormitorio. El polvo danzó en el haz de luz, partículas de un pasado estancado que ahora se movían, liberadas. No luchó contra el fantasma, empezó a dialogar con él. Cada tarea era una conversación. Limpiar el polvo de un portarretratos no era borrar el pasado, sino honrarlo, permitir que el recuerdo brillara de nuevo. Preparar una taza de café, cuyo aroma no había llenado la casa en meses, era una declaración, un acto de vida. Se movía por los pasillos ya no como un intruso, sino como un cuidador. Arregló el grifo que goteaba en el baño, cuya persistencia antes le parecía una tortura, y ahora un simple recordatorio de que las cosas rotas pueden repararse. Hablaba, no para llenar el silencio, sino para compartirlo. Se paraba frente al espejo y le contaba a su reflejo, a esa parte de sí mismo que había rescatado de la oscuridad, cómo se sentía. A veces era un simple susurro, un reconocimiento de la tristeza que aún anidaba en su pecho. Otras era una promesa de intentar ver el color del cielo al día siguiente. La presencia en la casa cambió. Ya no era una sombra acechante en el rabillo del ojo, sino una calma expectante, la sensación de no estar solo en su dolor. Una tarde, mientras ordenaba viejos libros, encontró una pequeña nota doblada que Elena había dejado entre las páginas. Solo 2 palabras, escritas con su caligrafía elegante. Sigue nadando. Una sonrisa, la primera en una eternidad, tiró de las comisuras de sus labios. Era una sonrisa frágil, acuosa, pero real. Comprendió que no se trataba de llegar a una orilla lejana e inexistente donde el dolor desaparecía, sino de mantenerse a flote, brazada a brazada, en el vasto océano de la vida.
Se sintió más ligero, no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque sus hombros se habían hecho más fuertes para soportarlo. La casa respiraba con él. Sus muros ya no se encogían, sino que se expandían, llenos de un aire nuevo y esperanzador. Y justo en ese instante de claridad, de frágil y recién conquistada paz, un sonido estridente y olvidado rompió el silencio. El timbre de la puerta resonó por toda la casa, una llamada del mundo exterior que llevaba meses ignorando, un eco de una vida que había creído perdida para siempre. Dudó solo un instante, con la mano suspendida a centímetros del frío metal del pomo. El eco del timbre vibraba aún en el aire, una pregunta suspendida, una frontera entre el mundo que había sellado y el que ahora le llamaba. El viejo Daniel se habría quedado inmóvil, esperando a que el sonido se desvaneciera, a que el mundo se olvidara de él. Pero ya no era el viejo Daniel. Con un aliento profundo que pareció limpiar los últimos vestigios de polvo de sus pulmones, giró el pomo y abrió la puerta. Frente a él, bajo la luz suave del atardecer, estaba Ana, la hermana de Elena. En sus ojos vio el reflejo de su propio dolor, pero también una calidez que había olvidado que existía. No hubo palabras torpes ni preguntas incómodas. Ella simplemente le sonrió, una sonrisa tan frágil y tan fuerte como la suya. Y él se hizo a un lado, un gesto de invitación que era más elocuente que cualquier discurso. Entró, y por primera vez en meses, la casa acogió a un invitado. Él preparó 2 tazas de café, y el aroma llenó el espacio, no como un fantasma del pasado, sino como la promesa de un presente compartido. Se sentaron en el salón, bañado por una luz anaranjada y serena, y hablaron. Hablaron de cosas triviales y de cosas importantes, de recuerdos que dolían y de pequeñas esperanzas que empezaban a brotar. Y en esa conversación, Daniel no sintió que se rompía, sino que se reconstruía, pieza a pieza, en la mirada compasiva del otro. Cuando Ana se fue, la noche no cayó sobre la casa como un sudario, sino que la arropó con suavidad. Daniel se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo las primeras estrellas perforaban el velo del crepúsculo. Ya no se sentía prisionero. Los muros de la casa no eran una jaula, sino los brazos de un hogar que le había esperado pacientemente. Caminó por el pasillo, sus pasos firmes y silenciosos sobre la madera, y se detuvo frente al viejo espejo de marco de roble. Se miró, y se vio, solo a él. Las líneas de cansancio seguían en su rostro, las huellas del dolor no se habían borrado, pero sus ojos contenían una nueva luz, una calma profunda forjada en la aceptación. La figura atormentada se había ido, no porque la hubiera vencido, sino porque la había integrado. Su dolor, su miedo, su soledad ya no eran un monstruo en el espejo, sino una parte del paisaje de su alma. Comprendió entonces la verdad más profunda de su viaje. Los fantasmas no vienen a atormentarnos, vienen a recordarnos las partes de nosotros mismos que hemos abandonado en la oscuridad, las heridas que nos negamos a sanar. No gritan para asustarnos, susurran para que nos acerquemos a escuchar. El verdadero terror no habitaba en las sombras de su casa, sino en el silencio de su propio corazón. La casa no estaba encantada, estaba vacía, esperando a ser llenada de nuevo con vida. Y él no estaba siendo perseguido, estaba siendo llamado a volver a sí mismo. La conquista no fue una batalla ganada contra una fuerza externa, sino una paz firmada con su geografía interior. La liberación no consistía en expulsar al fantasma, sino en hacerle un sitio en la mesa, escuchar su historia y finalmente aprender a caminar juntos, no como 2 seres rotos, sino como un alma completa que había aprendido a nadar en la inmensidad de su propio océano.